Y hoy tenemos con nosotros a Raúl Orejas para hablarnos de tecnología educativa. Raúl es fundador de dos proyectos preciosos que se llaman Celebrity y Academons, que nos va a contar ahora un poco qué consiste, pero básicamente son dos plataformas pensadas para introducir metodologías educativas innovadoras en el aprendizaje. Academons es una aplicación para que los niños repasen jugando todas las asignaturas de primaria. Y Celebrity es el mayor portal colaborativo de juegos educativos en habla hispana, con un software que permite convertir cualquier contenido en juegos en solo 2 minutos y sin programar. Raúl, además, también tiene publicado un cuento infantil que es una delicia de buen gusto y sensibilidad, que se llama La Pelusa Chusa, que os recomiendo. Y yendo a lo personal, Raúl es un tipo, yo ya os anticipo un poco, que es un tipo sensacional, de las mejores personas que he conocido en el mundo laboral. Si te viene si te viene la imagen de buena persona en el mundo laboral, a mí me apetece Raúl. Y nos conocimos cuando los dos éramos directores creativos y le conocí entrevistándole para entrar en la empresa en la que yo estaba. Y recuerdo que él tenía dudas si entrar o no porque suponía un cambio de rol muy fuerte de lo que él venía haciendo, ¿no? Y recuerdo que me preguntó que qué haría yo. Y yo torpemente le dije que yo ni loco, que no lo haría. Afortunadamente no me hizo caso, entró, acabamos trabajando juntos, especialmente para Movistar, allá por 2011, 2012. Y ese trabajo lo acabó dejando tiempo después para construir el proyecto que viene a contarnos hoy, ¿no? Una historia muy inspiradora de alguien que tiene una idea, que es hacer de la educación un juego, lo deja todo y se lanza a crearla, a darle forma y a lanzarla al mercado, ¿no? Y espero que os resulte tan interesante como para mí su presencia en este Open Hubble y os dejo con él que nos cuente. Raúl, todo tuyo. Pues muchas gracias, Carlos. Con esta presentación, no sé yo. Que nada, pues encantado de estar con vosotros. Nada, mi nombre es Raúl y como bien dice Carlos, yo vengo del mundo de la publicidad, fui director creativo, era copy. Y nada, pues un poco me fui transformando a medida que iba avanzando. Entré a trabajar con Carlos en territorio creativo, ahí en la parte más estratégica, de consultoría estratégica, y a partir de ahí fue como surgió este proyecto. Voy a intentar, a ver si me deja reproducirlo. Decidme si lo veis, porque lo voy a poner en reproducir, pero hay veces que no me da, que Google no me... ¿Lo veis ahora? ¿Veis la pantalla completa ahora? Sí, sí. Vale, perfecto. Vale, pues nada, un poco lo que os vengo a contar hoy es este viaje, este proceso que comentaba Carlos. En realidad no empezó cuando yo conocí a Carlos, sino que empezó mucho antes, el germen de lo que es hoy Celebrity, porque Celebrity al final, nuestra misión, un poco cuando comenzó todo, el objetivo era que cualquier persona en el mundo, no importaba su condición económica, su condición social, pudiese aprender de una forma más divertida de lo que estaba hasta ahora, que lo que había hasta ahora, ¿no? Porque al final yo tuve la suerte de tener en el pasado algún profesor, que seguro que alguno de vosotros lo habéis tenido, que convirtió las clases que impartía en un juego, y a mí eso me marcó de muy pequeño. Y lo quise, pues ya cuando tuve conocimientos, pues lo quise un poco representar o un poco dejar esa impronta de alguna forma en el mundo de hoy. Pero bueno, que básicamente todo empezó en la EGB, ¿vale? Por eso es un poco, se llama esto de la EGB a la EGC. La EGB no sé, espero, yo no sé si todos los que estamos aquí conocemos lo que es la EGB, pero básicamente es como el sistema educativo que había cuando yo estaba en el cole, que se llama Educación General Básica, con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Que era una educación muy reglada, que venía del siglo anterior, entonces es una educación muy, muy estándar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que con todo el tema de la digitalización, pues ha habido un cambio bestial en todos los ámbitos de la sociedad y en la educación también. Entonces, esto es un poco en lo que nosotros hemos querido poner nuestro granito de arena, que es convertir esa EGB en educación gamificada y colaborativa. Pero bueno, vamos al principio de todo, al principio de los tiempos, cuando yo era más pequeñín y estaba en esa EGB precisamente, en el curso de séptimo de EGB, y tenía un profesor que se llamaba Pepe, que es ese que veis ahí con la flechica. Y este profesor a mí me marcó, que es el que os decía, que me marcó para siempre, que era un profesor de ciencias sociales, que su forma de trabajar era, tú entrabas en clase el primer día y te decía, mira, aquí no hacemos exámenes, aquí no utilizamos el típico formato de EGB, aquí lo que tenéis que hacer es que cuando entráis en clase yo voy a hacer preguntas y el que las acierte tiene
tiene 0,25 puntos y con esos 0,25 puntos, el que llega a los 6 puntos, pues está aprobado. Luego, si quiere, puede sacar más nota, pero bueno, al final lo que consiguió con esta gamificación fue que todos los que estábamos en clase, desde los empollones hasta los repetidores, fuéramos a clase con 3, 4, 5 libros y entonces te preguntaba cosas, el primero que levantaba la mano se llevaba el 0,25 y al final íbamos todos ahí jugando y tal hasta que conseguíamos ese 6 tan necesario para librarnos del examen, cosa que todos queríamos hacer y que la mayoría conseguíamos, ¿no? Al final convirtió todo el curso de Ciencias Sociales en un juego y sin él ser consciente de eso. Entonces, él lo que quería hacer era mantenernos a todos motivados. Era un profesor que yo recuerdo que después de montar Celebrity, después de todo este trayecto, fui a buscarle cuando ya estaba jubilado, porque yo soy de León, él vive en un pueblín de León, y me apetecía tener una entrevista con él para contarle todo lo que había pasado y todo lo que me había influido, y le pregunté, le dije que por qué había introducido la gamificación en las clases. Y me dijo que él era una persona muy apocada, como muy tímida, y entonces él no se identificaba con el rol de profesor de súper estricto. Entonces se tuvo que inventar una forma de mantener a todos estos adolescentes prepúberes con las hormonas disparadas, atentos en clase, y se inventó este juego que a todos nos mantuvo, digamos, muy atentos. Y es más, si a mí me preguntas cosas de ciencias sociales, de séptimo EGB, del Renacimiento, de esa época, me acuerdo de todo, pero si me preguntas de la Revolución Francesa, que fue el curso siguiente y no me daba él ya como profe, no me acuerdo de nada. Entonces, eso para que veáis cómo influye mucho muchas veces este tipo de profesores, que seguro que todos los que estáis aquí hoy tenéis algún profesor, algún docente que os ha marcado de por vida y que seguramente incluso os ha marcado de tal forma de que la profesión que tenéis hoy tiene que ver con cómo os enseñó, ¿no? Entonces, bueno, como detalle, ese soy yo, el que está ahí con gafas y mirando al suelo. Pero, bueno, volviendo un poco a la actualidad, el tema de la EGB, lo que os decía de cuál era el problema con la educación y cuál es posiblemente un problema que sigue existiendo ahora mismo en la educación actual, es que tenemos una crisis educativa doble, ¿vale? Por un lado está la crisis de motivación. Es decir, en España, desgraciadamente, tenemos una de las tasas de abandono escolar temprano más alta de la Unión Europea, que llega casi al 20%. Esto quiere decir que 1 de cada 5 alumnos abandonan los estudios antes de tiempo. Si tú le preguntas a los alumnos de la razón por su abandono, el 70% te dicen que es por aburrimiento o por tedio, por falta de interés en lo que les están enseñando o en lo que están aprendiendo. Y eso es porque al final hay una cantidad, o sea, el sistema educativo está desarrollado de una forma que se estandariza todo. Entonces, se trata a todos los alumnos por igual, con 30 alumnos que hay en clase, 25 o 30 alumnos que hay en clase, y es muy difícil que un solo docente pueda trabajar a los distintos ritmos que tienen los alumnos de aprender. Porque no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo, hay alumnos que aprenden más rápido, otros más lentos, pero claro, si tú tienes el día a día ahí que tienes que estar enseñándoles, no puedes dar una enseñanza personalizada. Y eso muchas veces al alumno que es más lento aprendiendo le genera frustración porque no se ve que llega al nivel, y el alumno que tiene más capacidades se aburre porque va más rápido que el resto en lo que tiene que aprender. Entonces genera esta falta de motivación por los dos extremos, ¿no? Y luego hay otra parte que no sé si conocéis a este hombre, es Sir Ken Robinson, que es, bueno, ya falleció, pero tiene una charla en TED que si no la habéis visto os recomiendo que veáis, que es una de las más vistas de TED, que se llama School Kills Creativity, y lo que viene a decir básicamente es que el sistema educativo que tenemos actualmente está heredado de la Inglaterra victoriana y de la Revolución Industrial. Entonces, la base de la Revolución Industrial era generar procesos de fabricación como muy estándares para que si había algo que salía de la norma, pues lo descartaba. Entonces, todo se podía hacer muy rápido y fabricar las cosas en serie. Y básicamente esto se trasladó al mundo de la educación. Es decir, se establecieron unos nichos de aprendizaje, se establecieron unas formas de enseñar para que todos fuéramos iguales y todo el mundo que se saliese de la caja de lo que estaba establecido como que se cercenaba o digamos que se limitaba porque se salía de lo que era forjar
al individuo del mañana, ¿no? Entonces, esto no viene a echar la culpa ni mucho menos al docente, sino que viene un poco a llamar la atención sobre el sistema educativo en el que hemos aprendido todos nosotros y que tenemos que reinventar, ¿no? Y esto viene avalado por números porque en esa misma charla cuenta Ken Robinson que en unos estudios de la NASA tiene, se dio cuenta de que tenía ingenieros industriales o aeronáuticos o aeroespaciales de todo tipo dentro de lo que era la NASA, pero que había llegado a un punto en el que no había capacidad de innovación, ¿vale? Entonces, en la parte de selección, de proceso de selección de gente nueva que querían contratar dentro de la NASA, lo que hicieron fue un examen para buscar esa creatividad dentro de los perfiles nuevos que iban a contratar, porque ellos necesitaban perfiles que fuesen muy creativos a la hora de innovar en algo tan digamos, incierto como es la tecnología aeroespacial, ¿no? Entonces, para hacer eso, hicieron una serie de exámenes para medir la creatividad, ¿no? Para un poco ver qué perfiles eran los más idóneos a nivel de innovación y creatividad para introducirlos dentro de la NASA. Y esos exámenes lo que hicieron fue llevarlos después, en un estudio que hicieron, ese test de creatividad creado por la NASA lo llevaron a colegios, a niños. Hicieron un análisis de los niños desde que entraban en el cole hasta que salían, ¿vale? Entonces, lo que venía a decir es que todos somos creativos al nacer y que cuando entramos en el colegio el 100% de nosotros somos creativos. Al nivel, y definimos que somos creativos con el test de la NASA para medir la creatividad, ¿no? Entonces, se hizo estos test a todos los niños de 4 o 5 años cuando entraban en el kindergarten, en la guardería, y a medida que iban pasando cursos, se les iban haciendo esos otros test hasta que salían del colegio. Y sorprendentemente, lo que se descubrió es que de todos esos alumnos que al principio eran todos creativos, es decir, toda una clase de niños que tenían un nivel de creatividad que superaba el 90-95% según la NASA, de todos estos, solo uno de los que entraban como una persona, un perfil creativo, cuando en la edad adulta seguiría siendo creativo. Entonces, la conclusión de todo esto es que durante los 10-15 años de sistema educativo, de alguna forma u otra se les había modificado tanto la conducta como para limitar su creatividad. Entonces, estas son dos cosas que yo como director creativo, que siempre he sido pues, un apasionado de la creatividad, y por otro lado, por la parte de la gamificación que aprendí cuando estaba con este profesor que tanto me marcó, pues esto lo tenía ahí en la cabeza con un run de, ostras, ahora que tenemos las herramientas a nivel digital, que podemos hacer un montón de cosas, creo que este tema se puede abordar de cierta forma que se pueda fomentar la creatividad y, por otro lado, hacer el aprendizaje mucho más motivador e interesante para el que está aprendiendo, ¿no? Entonces, lo primero que surgió fue cuando estábamos yo me acuerdo, cuando estábamos con Carlos, una de las cosas que hacíamos cuando íbamos a los grandes clientes era la época de la evangelización 2.0, es decir, era la época en la cual ni siquiera vendías temas de transformación digital, etcétera, sino que tenías que enseñarles a perder el miedo a la transformación digital. Entonces, básicamente, lo que detecté en ese momento es que todo estaba cambiando a nivel de plataformas y a nivel de nichos verticales. Pues, por ejemplo, el periodismo de periodista habitual se había transformado en Twitter como información al momento de que cualquiera podía subir, o la típica imagen que habéis visto seguro de la proclamación del Papa, una sin móviles y otra con toda la plaza del Vaticano llena de gente sacando fotos con el móvil. Pues eso, es como periodistas por todas partes. La parte de cómo tenemos el tema del cine, de tema de recomendaciones a la hora de, pues desde la guía Michelin a TripAdvisor, o mismamente de la británica, que es la enciclopedia que todos teníamos en la cabeza en los años 80-90, a la Wikipedia, que es hoy en día la cuna, digamos, es una herramienta colaborativa donde la gente sube toda
la información o se convierte en colaborador, ¿no? Entonces, todos estos cambios hacia la web 2.0 que están sucediendo en distintos ámbitos, en el mundo de la educación no estaba pasando. En el mundo de la educación seguíamos con las editoriales que, digamos, que marcaban los contenidos y todos los colegios aprendían a partir de ahí. Cuando tenemos cientos y miles de profesores y de alumnos que tienen un montón de conocimientos y que nos están compartiendo, con lo cual se estaba perdiendo una riqueza de conocimiento muy, muy importante. Entonces, lo que hicimos fue crear una plataforma colaborativa y que fuese 100% gratuita, porque eso lo teníamos muy claro, que al final nosotros queríamos que no hubiese un impedimento económico para que cualquier persona pudiese aprender. Es más, nuestra idea es que precisamente como es digital y es accesible a todo el mundo, no queremos que una persona en, yo qué sé, en la selva de Perú no pueda aprender por el hecho de no tener un libro en papel o no tener acceso digamos, a un colegio, etcétera, ¿no? Entonces, creamos esta plataforma, que es una plataforma con un software muy, muy, muy sencillo, donde cualquier persona puede crear y compartir una serie de, o sea, sus conocimientos en forma de minijuegos, ¿no? Entonces, es como una serie de plantillas que donde tú eliges el tipo de juego que quieres crear y básicamente lo único que haces es poner el título, eliges la imagen que quieres subir, ¿no? Y una vez que eliges esa imagen, simplemente tienes que colocar las respuestas en cada uno de los sitios de la imagen. En este caso es un mapa mudo, pero como este tenemos tipo test, sopas de letras, de emparejar, así hasta como 15 o 16 plantillas diferentes, ¿no? Entonces, la idea era que no solo se pudiesen generar esos contenidos, sino que se pudiesen generar de una forma muy, muy sencilla. En esa época, claro, o los programabas o sabías algo de programación o no podías crear este tipo de minijuegos interactivos, ¿no? ¿Y por qué queríamos esto? Porque hay una parte muy importante de esta plataforma que es que cualquiera pueda generar juegos, aparte de por situación económica, también por edad. Nos interesaba mucho que también los alumnos pudiesen generar esos contenidos. ¿Por qué? Por lo que os comentaba anteriormente. O sea, por un lado está, evidentemente, la parte que puede aportar el tema de los juegos a nivel de interés, de motivación y de enganche de los usuarios, pero también por la parte de la creatividad. Porque tú, cuando estás creando un juego, al fin y al cabo, estás siendo creativo porque tienes que elegir qué tipo de plantilla vas a usar, cómo vas a poner las respuestas, cómo vas a sintetizar el contenido, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se trabaja por un lado la creatividad y por otro lado la motivación. Entonces, esto se convirtió, esta plataforma, al final, la gente iba subiendo juegos y se ha convertido en el mayor catálogo de juegos educativos en español, con más de 200.000 juegos creados por los propios usuarios. Al final, es una comunidad que va generando juegos que pueden ir desde lo más amplio a lo más concreto, desde temas, en un principio, Celebrity como tal, no tenía unos límites solo educativos, es decir, podía ser más tipo trivial, más de conocimiento, más de, oye, pues mira, yo sé mucho de K-pop, pues me hago un juego de K-pop y lo comparto con mis amigas que también les gusta K-pop, pero también puedo hacer un juego de geografía, etcétera. Entonces, al final se ha generado una comunidad con un montón de juegos que se comparten entre docentes, entre gente por ocio que quiere jugar, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que genera muchísimo, muchísimo contenido que se renueva cada día tenemos como 15 o 20 juegos nuevos, que esto a nivel de SEO implica que está continuamente actualizando contenido, con lo cual nuestro tráfico viene en gran parte porque estamos muy bien posicionados en el long tail de SEO. Si tú buscas, por ejemplo, juegos de los Reyes Católicos, aparecemos entre los primeros 10. O si buscas juegos de sinónimos y antónimos en español, también aparecemos, o juegos de K-pop, etcétera. Siempre aparecemos entre los 10 primeros porque tenemos esa parte de SEO de que estamos continuamente subiendo contenido nuevo. A día de hoy tenemos como unas 225 millones de partidas jugadas y básicamente 40 millones de personas han aprendido con Celebrity, que de las cuales el 70% viene de Latinoamérica. O sea, al final, lo que se ha creado con esto es que esa forma de enseñar que yo tuve con Pepe, ese profesor que tanto me marcó, al final simplemente lo que he hecho es digitalizarla y que el alcance, en vez de ser para una clase de 30, 40 alumnos que eran en mi época, que era donde él daba clase, en vez de ser de 40 alumnos, ha sido de 40 millones de alumnos, que es un poco lo que
permite la digitalización y lo que nos ha permitido, pues todo esto es llegar a mucha gente y ayudar a mucha gente a aprender. El tema es, esto fue la primera idea, pero lo que vimos también es que gran parte de los contenidos que se estaban generando dentro de Celebrity, que es una plataforma, que es la plataforma, digamos, matriz, gran parte de esos contenidos los estaban generando profesores. Entonces, vimos que había un nicho ahí de que los profesores carecían de una herramienta con la cual dinamizar el aula y motivar a sus alumnos. Entonces, hicimos un spin-off de Celebrity, al que llamamos Celebrity Edu, y es una plataforma específica para centros educativos donde hay juegos creados por alumnos y para alumnos. Esto implicaba crear una plataforma diferente, con unos niveles de seguridad diferentes también, porque para crear juegos teníamos que, si queríamos que lo generasen los alumnos, no podíamos, por temas de privacidad, no podíamos pedirles un email porque está prohibido, porque al final tú tienes que permitir a los alumnos jugar, pero tampoco les puedes pedir, crear contenidos, perdón, pero tampoco les puedes pedir ningún dato porque la ley así lo dice. Entonces, creamos esta herramienta que, por un lado, tenía esa funcionalidad específica para permitirles crear juegos de una forma anónima y, por otro lado, incrementar mucho más la gamificación porque está enfocada exclusivamente a alumnos de primaria y secundaria. Entonces, ya incluimos avatares, incluimos boletines de notas para docentes y ciertas funcionalidades que no tenía la otra aplicación. Este modelo sí que es un modelo B2B, es decir, en este caso sí que había hay una versión de licencias para centros educativos y mientras que Celebrity sigue siendo gratuito a día de hoy. O sea, Celebrity.com sigue existiendo y es gratuito y Celebrity Edu es como la versión pro que va para centros educativos que quieren utilizar esto en su centro educativo como herramienta de creación de contenidos. Dentro de lo que es la metodología, sí, si entendemos la metodología educativa como tal, de este eje B a eje C, que es la gamificación más la co-creación, simplemente para que veáis cómo es un poco el avance, es los beneficios de la co-creación y de mezclar co-creación y gamificación son muchos. Por un lado, la co-creación permite que el alumno tenga que hacer una investigación y análisis antes de generar un juego, ¿no? Luego, si lee, imaginaos, un texto, tiene que tener una capacidad de síntesis de ese texto para convertirlo en ese juego, con lo cual ya eso incluye una capacidad de entendimiento de lo que dice ese texto. Luego, la capacidad de creatividad para elegir un formato u otro, la comprensión lectora y sobre todo la autonomía. Es verdad que en los alumnos a día de hoy se trabaja mucho la autonomía para que de cara a la resolución de problemas, etcétera, en un futuro ellos tengan esa capacidad de decidir, ¿no? Y entonces, al final, desde muy pequeños se les tiene que estar incidiendo en esa capacidad de decidir y de tomar riendas de todo el proceso de la generación del contenido educativo. Porque es verdad que un alumno va a aprender mejor si es el que ha generado el juego, lo comparte con sus compañeros o con sus iguales y se convierte en el profesor de sus compañeros, que si le viene dado ese contenido, ya sea de un libro o de un profesor, del que es completamente ajeno, ¿no? Entonces, aquí lo está haciendo suyo, lo está compartiendo con la comunidad y de esa forma está, digamos, alcanzando esa maestría, ¿no? Y luego, por otro lado, está la parte de la gamificación, que esto está más que demostrado, sobre todo en los distintos juegos que existen, desde Pokémon a cualquier tipo de videojuego, donde está demostrado que las herramientas de gamificación generan un enganche y una motivación dentro del jugador que permite tenerle ahí en el sweet spot que se llama, ese momento de flow, que es que pierdan la noción del tiempo mientras están jugando y en este caso mientras jugando y aprendiendo. Entonces hay una parte de motivación, de refuerzo positivo, agilidad mental, etcétera, y una concentración mayor. Entonces, al final se mezclan estos dos componentes generando unos mejores resultados. Al final, básicamente, lo que nosotros hicimos en esta plataforma es generar contenidos gamificados, con puntos y ligas, con personalización de avatares, con trofeos y badges. Todo esto ya lo conocéis de sobra de otros tipos de plataformas y lo único que hicimos nosotros fue introducirlo en un entorno como el educativo. Y luego herramientas para docentes para ver la evolución y asignación de tareas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú implementas este tipo de metodologías dentro del aula? Cuando permites que los alumnos creen los contenidos y compartan esos juegos con sus compañeros. Pues, según lo aplicamos dentro de 120 colegios
hicimos unas encuestas y los docentes nos dijeron que el 100% nos dijeron que los alumnos incrementaron su creatividad. El 92% afirmaron que estaban más motivados, pero sobre todo, y lo más interesante, es que esos mismos docentes nos dijeron que el 96% de sus alumnos mejoraron sus resultados académicos. Pero no solo eso, nosotros fuimos más allá de esa encuesta que pudimos hacer a los docentes, hicimos un estudio con la Universidad de Nebrija, donde se les hacía una entrevista antes de utilizar Celebrity Edu y después de utilizar Celebrity Edu. Y en esas entrevistas de 20 minutos, con unos test pre y post, test que son estándar, y se demostró que hay una mejora de los resultados académicos en todas las asignaturas, pero no solo eso, sino que hubo una mejora de habilidades como resolución de problemas, mayores aciertos y menos errores, o sea, pensamiento lateral, etcétera. Se mejoraban un montón de capacidades más allá del simple hecho de que mejoraban el rendimiento académico. Bueno, y eso es un poco donde nos quedamos con Celebrity Edu, ¿no? Entonces, ahí ya estábamos trabajando esta parte colaborativa, pero sí que es verdad que aquí hubo, a nivel nuestro, como empresa, como startup, dijimos, vale, ya tenemos el producto, ya tenemos un producto validado, ya tenemos un producto que sabemos que funciona, pero tenemos que hacerlo rentable. Entonces, es verdad que la parte de Celebrity a nivel impacto el impacto está demostrado, que el impacto social está, pero es verdad que para ser, digamos, no solo vale con hacer impacto, sino también con que tenga resultados económicos positivos. Entonces, por un lado, Celebrity.com, el modelo de negocio es principalmente publicidad. Como es gratuita, tú tienes la publicidad que tienes en todas las páginas. Celebrity Edu, el modelo de negocio es un B2B, como os decía antes, que tú vas al colegio, nosotros les vendemos las licencias y compran por cada uno de los centros, compran X licencias por cada alumno, ¿no? Y luego, es verdad que es complicado el mundo de la comercialización dentro de los centros educativos. Entonces, nosotros pivotamos, dejando esta herramienta en activo, pivotamos hacia un entorno B2C. Es decir, nuestra idea es, ya tenemos las herramientas, ya tenemos el software para crear esos contenidos, entonces vamos a crear una app que permita aprender jugando a cualquier padre, a cualquier niño desde casa, y que sea algo que directamente sean los padres los que puedan descargarlo y en caso de que les interese, pues comprar la licencia mensual o la anual, ¿no? Pero para eso teníamos que hacer una serie de cambios porque en este caso el público es los padres y no iba a ser el padre el que generase el contenido. Entonces, creamos una aplicación que llamamos Academons, que lanzamos en 2019, que es una app de refuerzo para alumnos de primaria. Está enfocado solo a alumnos de primaria. O sea, la idea un poco era, ya teniendo un poco la herramienta, el motor de creación de juegos, íbamos a convertir todos los contenidos de primaria según el currículum en juegos y le íbamos a dar una capa de gamificación. Entonces, para que os hagáis una idea, es como una mezcla entre Pokémon y Duolingo, ¿vale? Entonces, es como tú tienes una serie de monstruos por cada una de las asignaturas que empiezan en un huevillo chiquitín y tú tienes que hacerlos evolucionar. Y la forma de hacerlos evolucionar es completando itinerarios de aprendizaje que están adaptados al currículum de cada asignatura dentro de cada curso, es de primero de primaria a sexto de primaria, ¿vale? Entonces, básicamente, tú tienes una opción de jugar, tienes los distintos currículums, las distintas esferas de conocimiento que vas completando con una serie de minijuegos similares a los que tenemos en Celebrity. Y cada vez que completas juegos vas consiguiendo puntos, etcétera, ¿no? Y con esos puntos, pues vas compitiendo con tus compañeros y vas consiguiendo badges, etcétera, etcétera. Y vas haciendo evolucionar al bicho. Tenemos las asignaturas no solo lengua y matemáticas, inglés, ciencias naturales y ciencias sociales, sino que también tenemos Natural Science y Social Science. Para que los coles, sobre todo los que tienen educación bilingüe, también puedan reforzar en casa a los niños desde la aplicación. Tenemos como más de 30.000 juegos educativos, los alumnos pueden retarse entre ellos también, etcétera, ¿no? Al final se trata de utilizar esas mismas herramientas de gamificación llevadas a una app que se pueda utilizar, que sea transversal, es decir, que se pueda utilizar para todas las asignaturas y que el alumno pueda repasar en cualquier momento la asignatura que sea, ¿no?
Bueno, pues nosotros lanzamos en 2019. ¿Qué pasó? Que en 2020, como todos sabemos, desgraciadamente vino una pandemia mundial y esa pandemia mundial dejó a 1.570 millones de alumnos en el mundo sin colegios, sin clases y lo que eso significa el 90,2% de la población mundial. ¿Y qué pasó? Que en ese momento de confinamiento, primero, los colegios no estuvieron preparados porque no había herramientas para seguir enseñando a distancia sin que los alumnos perdiesen la motivación y no había ni tecnológica ni estaban preparados, muchos no había un plan de choque. Y por otro lado, los padres estaban en casa trabajando con los niños y tenían que ejercer de profesores improvisados, ¿no? Entonces, ahí hubo un momento que yo creo que todos los que sois padres lo recordaréis, que fue un momento un poco de tener que hacer un poco de profesores improvisados, etcétera, que fue general en todo el mundo, ¿no? Nosotros en ese momento hicimos una campaña de growth hacking que un poco acabamos de lanzar la aplicación y consideramos que teníamos que estar ahí pues para toda la gente que lo necesitaba y que estaban necesitando herramientas para aprender para sus hijos y que nosotros teníamos que estar apoyando este tema. Entonces, lo que hicimos fue buscamos otras empresas que, como nosotros, abriesen la aplicación. Nosotros la aplicación tiene una parte, digamos, que es free, que es gratuita, es un modelo freemium, y la parte pro que permite acceder a todo, ¿no? Entonces, la parte freemium permite acceder a una asignatura solo y la parte pro permite acceder a toda la plataforma, a los 30.000 juegos, etcétera, ¿no? Entonces, durante toda la pandemia, o sea, lo que fue el confinamiento, nosotros lo que hicimos fue abrir completamente la plataforma, la app, perdón, para que cualquier padre pudiese usarla de forma gratuita mientras los chavales no tenían clase. Entonces, lo que hicimos para dar a conocer esto, hicimos primero una nota de prensa que no salió en ningún lado, que habíamos abierto la plataforma. Entonces, lo que se nos ocurrió fue decir, bueno, pues vamos a hacer un WhatsApp poniendo todas las apps educativas españolas que estaban de alguna forma u otra colaborando en ese momento en que los padres pudieran tener acceso a contenidos o que habían hecho algún cambio para que pudiesen abrir sus contenidos, aunque fuesen pro, para esta ocasión tan extrema, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue este WhatsApp, donde no solo nos poníamos a nosotros, sino toda nuestra competencia, Tatum, Smartick, Genially, todos estos son competidores nuestros. Entonces, hicimos este WhatsApp con un listado de iniciativas españolas que estábamos ofreciendo gratis los contenidos. Bueno, pues este WhatsApp lo redacté yo y se lo envié a 3 personas que sabía que tenían niños y tenían grupos como padres, tenían grupos de WhatsApp de familias, que es los famosos grupos del colegio de WhatsApp, y entonces lo empezaron a compartir. Vale, esto fue el 14 de marzo de 2020, que fue el día que Pedro Sánchez salió a declarar el confinamiento. Y entonces, en cada uno de los enlaces puse un bit.ly para saber un poco el seguimiento que había digamos, del mensaje, ¿no? Entonces, para que veáis un poco el alcance que tuvo este WhatsApp, como un ejemplo de growth hacking de coste cero, el mensaje, o sea, hubo clics, las clics que hubo en el enlace de Academos, por ejemplo, llegó casi a los 350.000. Estamos hablando que en España hay 1,5 millones de familias, con lo cual ya solo tener 350.000 clics en un enlace es casi llegar a casi todos, porque al final tened en cuenta que estos son los clics, pero luego está los impactos de gente que le ha leído el mensaje, que si consideramos que es el 15% de los que hacen clic, pues ya tienes un impacto de 4 millones, 5 millones de personas, ¿no? De todos los demás también. De hecho, sé por otras empresas de la competencia que en ese momento les tumbaron los servidores por culpa de este mensaje, porque no esperaban tantísimo tráfico de gente el mismo día, ese fin de semana, además se hizo muy viral. Luego llegó a Twitter, lo publicaron en Twitter, luego llegó a prensa y después cruzó el charco. Y entonces lo que nos pasó es que nos convertimos en la app más descargada durante el confinamiento, no solo en España, sino en 15 países de Latinoamérica, por encima de Lingo Kids, de YouTube Kids, de RTV Clan, etc. Entonces, al final, con un simple mensaje de WhatsApp,
conseguimos tener casi 500.000 descargas de la aplicación. Entonces, al final, nos posicionamos ahí y la idea es un poco pues, que cualquier padre o madre podía repasar en casa con esta herramienta y, digamos, que los alumnos seguían manteniendo el nivel de conocimientos, mientras en los colegios, digamos, se ponían las pilas e iban buscando herramientas digitales con las que trabajar con los alumnos hasta que volviesen a clase, ¿no? Y nada, y el siguiente paso a día de hoy, que es, bueno, ya diciembre, pero vamos, en 2023 la idea nuestra es, ya tenemos testado el producto en España, en Latinoamérica, sabemos que funciona, sabemos que los padres están muy contentos con el resultado, entonces nuestro próximo objetivo es lanzarlo en Estados Unidos, donde lo que hemos hecho es adaptar todo el currículum al currículum americano, pero no solo en inglés, sino también en español. Porque es verdad que dentro de Estados Unidos hay una parte, digamos, que está bastante descuidada a nivel educativo, que es la parte de todos los hispanos que viven en Estados Unidos, que no hay contenidos en español adaptados al currículum de Estados Unidos. Entonces, nosotros ahí, nuestra intención es cubrir esa parte del aprendizaje dual y, digamos, aterrizar allí a sabiendas que es un mercado muy complicado, muy maduro y complicado. Pero digamos que es el siguiente paso natural después de haber pasado por España, por Latinoamérica. Para nosotros el siguiente paso es este. Y nada, y poco más os cuento. Lo único, este es Pepe, el profesor con el que empecé la charla, cuando le fui a ver en León y cuando estuvimos hablando y cuando le conté, pues eso, que gracias a él es por lo que hoy Celebrity es lo que es y que gracias a él y a su idea de hacer el aprendizaje más ameno y divertido, pues digamos que solo a través de la canalización, de utilizar las herramientas digitales, lo que él hacía llegar a 40 alumnos, pues ahora hay 40 millones de personas que utilizan su misma metodología para aprender. Así que nada, que muchas gracias a todos y no sé si tenéis alguna duda. Yo me lanzo primero, Raúl, te quería hacer una pregunta. Muchos padres que tenemos hijos hemos ido a aplicaciones como las tuyas buscando un poquito ese extra, ¿no? Y esa motivación para nuestros hijos. Pero ¿cómo ha sido un poco la relación con los colegios? ¿Cómo ha sido? Al final son instituciones un poquito más reacias al cambio y que muchas veces incluso no depende de ellos. ¿Cómo ha sido la relación con ellos? Pues mira, la pandemia lo cambió todo, ¿eh? O sea, la pandemia tuvo muchísimas cosas malas, pero una de las pocas buenas que tuvo es que forzó una digitalización que de otra forma hubiesen tardado 5 o 10 años en realizar. Yo me acuerdo antes, porque cuando empezamos con Celebrity Edu, fue antes de la pandemia, y iba a los colegios, pues eso, como a evangelizar, iba a contar las bondades de la herramienta y hacía un taller y había 15 profesores, de los cuales 2 igual tenían interés en temas digitales y el resto pues tenían 1000 cosas en la cabeza y como estaban ahí un poco más obligados que otra cosa. Y luego hay una cosa muy específica dentro de los centros educativos, que es que tienen hay muchas personas con capacidad de decisión y que te puede tumbar una operación. Al final, tú piensas que cuando vas a un colegio tienes que convencer al profesor, al jefe de estudios, al director, al padre y al alumno. Entonces, si cualquiera de esos 5 actores, digamos, no le gusta o no lo ve o no está convencido o tiene miedo a lo nuevo, etcétera, ya se te cae todo el proceso, ¿no? Eso es, por un lado, la parte difícil de los centros educativos. Otra parte muy difícil que tiene es que toda contratación de cualquier servicio de este tipo es un periodo de ventana que va desde, bueno, en Semana Santa, básicamente. Desde marzo a junio es cuando deciden comprar todo lo del curso que viene. Entonces, si no estás en ese periodo de ventana, es muy difícil que te contraten para el curso siguiente, con lo cual hace que la venta sea muy, muy estacional. Entonces, esa fue una de las razones por las que nosotros decidimos dar o pivotar hacia un entorno más de B2C, porque es un entorno más, digamos, mensual, más constante, aunque sí es verdad que hay fechas que, por ejemplo, para nosotros, para los padres, fechas pico son junio,
porque digamos que la aplicación se ha convertido en una especie de sustituto del cuaderno de vacaciones Santillana, porque al final, en vez de tener los 20 ejercicios o 200 ejercicios que puedas tener en un cuaderno de vacaciones Santillana, por el mismo precio tienes 30.000 ejercicios y además de todas las asignaturas, etcétera, ¿no? Entonces, en junio o julio tenemos muchísimas descargas, pero en general durante todo el año hay descargas continuas, ¿no? A partir de la pandemia, los coles se han puesto más las pilas. Las editoriales también siguen, pues lo malo es que las editoriales empezaron a vender lo digital o su parte digital como gratis. O sea, yo te vendo los libros, que era donde tenían el negocio, y la parte digital era como un añadido que ellos regalaban, con lo cual el docente o el equipo docente interpretaba que todo lo digital no tenía valor. Entonces, claro, es muy difícil con esa mentalidad que tú llegues a venderles algo digital y que te paguen por ello. Entonces, ahora sí que se han puesto un poco más las pilas y han cambiado esto. Y cada vez hay más actores dentro de lo que es el entorno digital que está digamos, generando esa mentalidad de que la parte digital no solo tiene calidad, sino que además merece la pena pagar por ello. O sea, porque al final permite una serie de funcionalidades que de la otra forma no puedes tener, ¿no? Y Raúl, creo que sois 6 de estructura ahora mismo, ¿no? Más Sí. colaboradores. ¿Cómo ha sido un poco el crecimiento en estos casi 10 años desde que empezaste? Pues, a ver, nosotros siempre hemos sido muy bootstrap. Yo siempre he tenido esa mentalidad de hacer las cosas muy, con recursos, digamos que si hace falta recursos externos se contratan fuera, etcétera, pero siempre con esa mentalidad de bootstrap, de probar, pivotar y hasta que demos con la clave. Pues hemos estado a punto de cerrar un par de veces, porque al final cuando tú haces pruebas y tal, tienes que probar qué te funciona, qué no, y a nivel de decir, oye, pues esto tenemos o pivotamos o no va. Sí que es verdad que hemos tenido 2 rondas de financiación, con lo cual esto nos ha ayudado mucho a crecer, 2 rondas de inversión y al final hemos querido mantener esta estructura así, sobre todo porque para nosotros, digamos que el hecho de que, sobre todo, por ejemplo, en Celebrity.com, pensar que la gente que genera los contenidos, nosotros no tenemos que generar contenidos, los generan los propios usuarios, con lo cual toda esta parte de contenidos, digamos que tenemos un equipo de millones de personas o miles de personas que generan ese contenido por nosotros. Así que esa parte, digamos que la tienes un poco más cubierta, ¿no? Es verdad que tenemos una parte de desarrollo, una parte de contenidos pedagógicos, sobre todo para el tema de Academons, para que esos contenidos se adapten justamente a lo que exigen los docentes. Y otra parte de marketing y publicidad que, sobre todo ahora con Academons, el tema de la publicidad es muy competitivo y requiere de muchas palancas con las que trabajar que equilibren también esa mentalidad de growth hacking, de bootstrap que también tenemos en marketing, que es, digamos, equilibrar los medios pagados con los medios ganados a través de, pues eso, yo qué sé, de acciones como la del WhatsApp, etcétera, que nos permitan crecer sin necesidad de invertir muchísimo, porque para el tema de las apps por ejemplo, en Estados Unidos es carísimo, con lo cual hay que buscar diferentes formas de entrada, más allá de la típica campaña en Apple Store o en Facebook o Instagram, que al final requiere bastante inversión. ¿Y cómo se sobrellevan esos momentos de estar cerca del tirar la toalla? Uf, muy mal. Bueno, si hubiese tenido pelo se me hubiese caído, eso seguro. Pero, bueno, al final es muy duro porque al final tienes que reducir plantilla, que eso para mí es lo más duro. O sea, cuando sabes que estás a punto de cerrar, que tienes que reducir y reducir costes, pues al final eso es lo más doloroso de todo, por lo menos para mí. Yo creo que sí, eso es lo que más, porque al final como el proyecto ya está generado y es como tu bebé y tal, pues sí, le puedes tener cariño, puedes pensar que va a cerrar, pero es lo humano lo que realmente te duele. Entonces, al final tienes que pasar ese valle, lo que llaman el valle de la muerte, y una vez que sobrevives, pues mira, ya
ya tiras para adelante. Pero la experiencia de pasarlo, pero yo creo que también es necesario, porque al final requiere que te den ese, o sea, te agiten así para decirte, oye, o cambias el modelo, porque yo, por ejemplo, soy muy naif a la hora de tener, pues eso, pues pensar en, por ejemplo, cuando empezamos con Celebrity.com era todo gratis, queremos que genere impacto, que cualquiera pueda aprender y tal, pero claro, eso, como alguien dijo por ahí, que para ser solidario, primero tienes que generar dinero para poder serlo. O sea, primero tienes que ser sostenible y luego ya puedes pensar en generar impacto y ser solidario y ofrecer todo esto. Pues es un poco, eso te lo enseña también este tipo de aprendizajes de lo que suele sacar de estos viajes al oscuro, digamos, que pasas. Que al final lo importante para mantenerte en pie y para poder ofrecer tu idea inicial o tu misión, que es, oye, pues mira, yo quiero impactar en la gente, quiero educarles, quiero que aprendan jugando, pero tienes que ser rentable antes, o sea, es el punto número 1. Y si nadie se tiraba una pregunta, yo sigo, que puedo estar aquí. ¿Cómo se lleva a ser un poco el Manuel Luque, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? De la imagen de la marca, ¿no? Que al final tú has sido siempre la voz cantante, ¿no? Y la cara visible detrás de los proyectos y en todos los eventos y en todos los sitios eras tú el que contaba el proyecto, ¿no? ¿Qué aprendizaje se saca de ahí? Bueno, a ver, yo creo que cuando he contado el proyecto siempre he contado... a ver, yo, por ejemplo, esta historia de Pepe para mí es como mi mantra, ¿no? O sea, mi storytelling siempre se basa en esto porque es así. O sea, hay gente que digamos que se inventa un storytelling y tal, pero en mi caso creo que tenía las bases suficientes como para contar la historia tal y como es. O sea, en mi caso, cuando cuando cuento el proyecto, como al final la educación es algo que nos afecta a todos y que es de impacto, es más fácil, digamos, contarlo porque la gente se identifica con tu historia enseguida. O sea, si yo os hablo de un profesor que os ha marcado, estoy seguro de que todos tenéis un profesor que os ha marcado. Si os hablo de la educación, los que sois padres sabéis lo que hay. O sea, sabéis que es una necesidad esto de, como hemos estudiado siempre en la pirámide de Maslow, la parte de la seguridad de tus hijos, el aprendizaje de tus hijos. Es decir, hay ciertos pains o ciertos dolores que es muy fácil tocar con ciertos temas y la educación es uno de ellos. Es decir, la educación es un tema que está ahí, que a todos nos preocupan y para nosotros, o sea, para mí, por ejemplo, a la hora de hacer un pitch o un discurso dentro de inversores, etcétera, esta línea argumental me ayudaba mucho pero no solo a la hora de hacer un pitch, pero también a la hora de un poco de encontrar los pain points para trabajar con un inversor, etcétera, ¿no? Entonces, al final, eso digamos que ayuda bastante. Y luego, a nivel ser la cara visible, pues en realidad yo nunca he sido muy comercial en ese sentido, pero sí que es verdad que cuando el proyecto es tuyo y es como lo has pensado tú, te conviertes en comercial ya automáticamente, porque como estás enamorado, que eso hay veces que estás tan enamorado del producto que digamos que te estropea un poco la visión, porque muchas veces estás tan metido dentro que no eres capaz de encontrar los defectos o de buscar otros modelos, etcétera, ¿no? Entonces, pero vamos, cuando estás así, al final es más fácil venderlo, ¿no? O sea, contarlo. Dani, dale. Pues darte el relevo, que estás ahí te he encendido con las preguntas y cambiar un poco simplemente la voz. Tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto hacéis feedback o realimentación entre los distintos productos? Porque tienes una plataforma donde hay un montón de gente creando contenido y hay otro sitio donde, bueno, pues ese mismo contenido puede ser de interés y lo puedes vender a un precio, ¿no? Sí. No sé si legalmente hay algún tipo de barrera al respecto de eso, pero ¿hasta qué punto llegáis a hacer curación, por ejemplo, de contenidos que tenéis en un sitio para proponernos en el otro, etcétera? ¿Qué realimentaciones hay entre esas distintas propuestas de valor? Pues mira, el Celebrity.com, como fue la inicial, a nivel de contenidos no hay cruce, ¿vale? Porque en Celebrity.com llegó un momento en que o sea, sí que hacíamos una validación de contenidos hace tiempo, cuando no teníamos tanta masa de gente subiendo contenidos y era, digamos, alcanzable. Pero llegó un momento en el que eso era inviable. Entonces, lo que hicimos es, primero, que la comunidad hace de curadora de contenidos dentro de Celebrity.com, que tú puedes denunciar cualquier juego si ves un error o lo que sea.
Y al final es la propia comunidad la que nos dice, pues oye, tal. Entonces, al final nosotros eso lo revisamos y se elimina el juego, ¿no? Entonces, la parte de Celebrity.com es, hay mucho contenido, pero el 100% del contenido no es, no tiene por qué ser 100% exacto, ¿vale? Entonces, claro, no podíamos utilizar ese contenido, pues imagínate, para que un profesor lo viese o un padre lo viese dentro de Academons, pues nos resultaba bastante complicado. Eso por un lado. A nivel legal, incluso las imágenes que suben en Celebrity.com son imágenes que tú te haces responsable de que son tus imágenes, pero como sabéis todos, al final esto es como en Facebook, tú subes una imagen, pero te dicen que tú eres propietario de la imagen, pero muchas veces no lo eres. Entonces, al final, esa parte tampoco la podemos meter en Academons, porque en Academons sí que es verdad que todas las imágenes que tenemos son con licencia, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo son pequeñas cosas legales que por esos motivos no puedes cruzar. Pero es verdad que la parte de Celebrity.com nos ha servido mucho a nivel de marketing. Porque lo que os decía antes, nosotros siempre estamos buscando formas de que nos cueste poco o el coste de la visita o de la descarga de la aplicación sea bajo. Comparado con si hacemos una campaña de marketing, pues que haya otra campaña que de alguna forma nos equilibre el coste de adquisición para que no sea tan alto, ¿no? Entonces, para nosotros, si tenemos pues estamos entre el millón y medio de visitas, hay picos de 2 millones de visitas mensuales. Al final de cada juego o en formatos de banners, etcétera, tenemos Academons puertos por toda la web, ¿no? Y tenemos también la base de datos, etcétera, con lo cual podemos cruzar a nivel de tráfico. Es decir, sabemos que si tú estás jugando un juego de primaria en Celebrity.com, aunque yo no use ese contenido para Academons, sí que el lead lo puedo llevar a Academons. Le puedo decir, oye, ya, si que te gusta primaria, prueba nuestra aplicación de Academons, ¿sabes? Al final es lo que utilizamos porque identificas al usuario o por sus gustos o por lo que está jugando y a partir de ahí le intentas que se descargue la aplicación para canalizarla hacia ese entorno. O sea, que el feedback loop no es tanto de contenidos, es más la máquina de captación de leads, vamos a ver. Eso es. Celebrity.com funciona más como captación de leads que como contenidos. Dale, Iván. Hola. Nada, yo sobre todo por tu resistencia, porque me identifico mucho contigo, porque yo también monté monté y me salí de una startup que estuvimos tonteando un poquito con el edutainment. Al final nos fuimos más a la versión entertainment, pero bueno, Iván, por un tiempo... ¿Qué? Iván, nada, interrumpirte un segundo, que le hablé a Raúl de tu proyecto. O sea, sí. Vale. Bueno, pues no, felicidades. Mi pregunta es, entiendo que vuestros canales principales son propios, vuestra API y vuestra web, porque controláis y es donde podéis monetizar mejor. ¿Os habéis planteado, ya que vuestro asset mayor es ese contenido y el currazo que os metéis, ¿no? Adaptando sobre todo los programas educativos, ¿no?, oficiales a juegos, que yo veo ahí el valor, en exprimirlo por otros canales, yo qué sé, Roblox o meteros a hacer algo en 3D y ponerlo en Play o yo qué sé. Claro, al final, digamos que este es como el punto de partida. Es verdad que sí, hay un montón de cosas por explorar. Con todo lo del metaverso también hay un mundo increíble para explorar, sobre todo a nivel de educación, que de hecho fue ahora el SIMO hace un par de semanas, que es como la feria más importante en España de educación y se habló mucho de metaverso y de cómo la educación del futuro va a pasar por ahí. A ver, hay un montón de posibilidades. Es verdad que para nosotros es una de las, bueno, ¿cómo decirte? Una de lo malo de ser de 6 es que al final te tienes que enfocar en cosas muy concretas y en proyectos, digamos, establecidos. Entonces, a nosotros sí que nos parece interesante esa opción, está aún por explorar de cómo podemos comercializar esos contenidos, como bien dices, fuera de lo que es la aplicación. Pero no nos lo hemos planteado así muy directamente, porque como estamos ahora, sobre todo con la parte de expansión a nivel de internacionalización, a ver cómo funciona en Estados Unidos, estamos sobre todo ahí, pero es verdad que hay un montón de plataformas que ya existen y que tienen un montón de usuarios y que sería un buen sitio en el que estar para atraer a esa gente. Sí. Vale, pues
Si no hay más preguntas, justo cumplimos la hora para no retrasar reuniones y quehaceres de cada uno. Nada, Raúl, darte las gracias primero por contárnoslo y contarlo tan bonito y luego por el proyecto en sí que a mí ya sabes que me fascina y que me parece que es una pasada. O sea que muchísimas gracias por venir a contárnoslo y hacerlo de esta manera.